Gracias. Bueno, pasamos al segundo tema del área laboral, que es teletrabajo como nueva modalidad laboral, el desafío del profesional en temas laborales con la normativa implementada. Bueno, convocamos a los primeros expositores, que son los doctores contadores públicos Nicolás Avalis y Ornella Brelici. Bueno, ¿dónde están los expositores? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pueden comenzar. Bien. Bueno, nosotros hicimos un análisis sobre la ley 27.555 de teletrabajo, así que, bueno, yo voy a hacer una introducción y después mi colega va a ir analizando todos los artículos de esta ley. Desde que la Organización Mundial de Salud declaró el coronavirus de la pandemia, ahora vamos un segundito, la forma en que se trabaja en todo el mundo y por supuesto en la Argentina cambió de manera radical. Antes de la interrupción del COVID eran muy pocas las empresas que tenían incorporado el teletrabajo, pero desde el mes de marzo no quedó otra alternativa y el teletrabajo llegó para quedarse. La ley 27.555, publicada en el Boletín Oficial el 14 de agosto del 2020, regula el régimen legal del contrato de teletrabajo, incorporando a la ley de contrato de trabajo en su título tercero de las modalidades de contrato de trabajo, definiéndolo en su artículo 102 bis, habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestaciones de servicio en los términos de los artículos 21 y 22 de esta ley está efectuada, total o parcialmente, en el domicilio de la persona que trabaja o en los lugares distintos al establecimiento o establecimientos del empleador, mediante su utilización de tecnologías de la información y de la comunicación. La realidad ha generado que la implementación del teletrabajo se realice de manera repentina, sin contar con el adecuado marco legal, ni demasiada experiencia ni recursos. Pero la premura de su necesidad de implementación generó que una forma u otra se ejecute y se organice el trabajo realizado a distancia. Sin embargo, la ley tampoco ofrece muchas respuestas, sino como se aprecia en su artículo primero, la presente ley tiene por objeto establecer los presupuestos legales mínimos para la regulación de la modalidad de teletrabajo en aquellas actividades que por su naturaleza y características lo permitan. Los aspectos específicos se establecerán en el marco de las negociaciones colectivas. Entre los artículos 3 y 18 se detallan las características de la modalidad de teletrabajo, los derechos y obligaciones de las partes. En el trabajo definimos y analizamos cada una de ellas. Entonces, como antecedentes de la ley 27.555, datan del año 2002. Antes, digamos, no contamos con un instrumento jurídico específicamente redactado para el teletrabajo, sino con un conjunto de leyes que engloban la actividad. Tenemos por un lado la ley de contrato de trabajo y por otro lado la ley 25.800 que ratifica el convenio 177 sobre trabajo a domicilio de la Organización Internacional del Trabajo. Como antecedente también nombramos la resolución 1552 del 2012 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que define el teletrabajo como la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios realizados total o parcialmente en el domicilio o en lugares distintos del establecimiento del empleador, utilizando tecnologías de información y comunicaciones. Sin embargo, esta resolución fue suspendida y por la resolución 21/2020 del Boletín Oficial del 7 de marzo, que dispuso que los empleadores que habilitan a sus trabajadores a realizar teletrabajo en el marco de la emergencia sanitaria deben informar a la aseguradora de riesgo de trabajo la nómina de los trabajadores afectados. Bien, entonces vamos a empezar. Perdón, ¿puedo interrumpirte, Ornella? Sí. ¿Podría acercarte al micrófono? Porque tengo ahora algunos, digamos, algunos profesionales que no escuchan bien. Puede ser que te acerques más o, bueno, gracias. Bien, bueno, entonces vamos a empezar a definir los artículos. En el artículo 3 habla de los derechos y obligaciones. Y lo que reconoce la ley es los mismos derechos y obligaciones a los trabajadores presenciales y a los teletrabajadores,
lo cual digamos que es lógico porque esta igualdad ya está establecida, sabemos en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, por lo cual esta aclaración, digamos que si bien es importante remarcarlo, es redundante. Dice que su remuneración no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían bajo la modalidad presencial. Bueno, en cuanto a la jornada laboral, en el artículo 4, habla de que debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales, tanto a lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos. Bueno, nada impide, digamos, que se puedan pactar jornadas diferentes entre los distintos teletrabajadores, porque también lo que apunta esta ley es, digamos, a flexibilizar un poco, o por lo menos lo que la naturaleza que uno quiere apreciar en la ley, digamos, la flexibilización de lo que es la jornada, siempre dentro del marco legal de las horas permitidas. Por eso otro de los puntos es que nada impide que se realicen horas extras, siempre dentro del marco legal. Y el control del cumplimiento del horario es uno de los puntos a tener en cuenta por los empleadores, porque en este tipo de contratos lo que más se debería apreciar es el cumplimiento por objetivos, donde esto cobra mayor preponderancia, que la rigidez a lo mejor de establecer un horario determinado. Porque digamos que alteraría la naturaleza de esta forma de ejercer el contrato de trabajo. Bueno, el artículo 5, que habla del derecho a la desconexión digital, bueno, esto es algo nuevo porque justamente se relaciona con el teletrabajo, que dice que el teletrabajador tiene derecho a no ser contactado y a desconectarse de los dispositivos digitales y tecnologías de la información y comunicación fuera de su jornada laboral y durante los periodos de licencia. Es por ello que las plataformas y software utilizados por el empleador a los fines específicos del teletrabajo deberán desarrollarse de modo que acorde a la jornada laboral, impidiendo la conexión fuera de las mismas. El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas ni remitirle comunicaciones por ningún medio fuera de la jornada laboral. Acá lo que remarcamos es también la coherencia de que, de acuerdo a la circunstancia del caso, puede suceder que te manden un WhatsApp, como ahora es el medio de comunicación, o un mail fuera de la jornada. Esto no atenta, digamos, contra este artículo de la ley, sino es a lo mejor más un uso y costumbre, pero siempre respetando que el empleado tiene su tiempo, digamos, de jornada laboral para responderlo. Bueno, las tareas de cuidado, que más o menos estuvo hablando en este tema, es una de las novedades que plantea la ley de teletrabajo, donde señala que aquellas personas que tienen a su cargo de manera única o compartida personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores que convivan con la persona trabajadora y que requieren asistencia específica, tienen derecho a que se les otorgue un horario compatible con estas tareas de cuidado y también a interrumpir la jornada. Cualquier conducta, decisión o obstaculización se lo refiere como discriminatorio. Entonces, bueno, esto es una de las novedades que establece la ley y que remarcamos como algo que está reglamentando realmente el cuidado de las personas que tengan a cargo y que, bueno, que la jornada de trabajo tiene que ser acorde a ello. Artículo 7 habla de la voluntariedad y el traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo debe ser voluntario y por escrito. Bueno, la ley aclara, y bien se aplica obviamente en la realidad de pandemia que estamos viviendo, que esta conformidad expresa no va a estar requerida ante casos de fuerza mayor debidamente acreditados. Bien, como sucedió en este caso, que a partir de marzo muchas personas tuvieron que trabajar desde sus casas sin digamos, establecer ninguna conformidad expresa. Reversibilidad, el consentimiento que expresa la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo puede ser revocado. Es decir, que el trabajador puede en cualquier momento de la relación laboral solicitar volver al retorno presencial. El empleador, en este caso, dice la ley que le debe dar tareas en el establecimiento en el cual hubiera prestado sus tareas o en el más cercano a su domicilio, y salvo que por motivos fundados resulte imposible satisfacer tal deber. Acá lo que nosotros remarcamos es que este artículo puede generar controversias, sobre todo para el empleador, cuando el mismo no cuente con esos recursos físicos para que esta persona vuelva al trabajo presencial.
porque de alguna forma ya había dispuesto que había invertido recursos para que esta persona trabaje desde su hogar, y, digamos, no tiene lugar en el establecimiento o tendría que hacer una modificación de, digamos, de la estructura para poder incorporarlo. Y también analizar la razonabilidad del cambio solicitado por el empleado y si responde realmente a una necesidad que tiene el empleado de volver a la posición presencial, y que esto no sea de naturaleza abusiva, sobre todo teniendo en cuenta que la ley no establece un límite de tiempo para pasar de una forma u otra. Entonces, que esto no se convierta en un capricho o en una decisión poco seria del empleado, porque digamos, no queremos que esto se convierta en una herramienta abusiva del empleado y que termine desalentando a los empleadores, quienes pueden ver menoscabadas las facultades que tienen de organización y dirección del trabajo. En cuanto a los elementos del trabajo, la ley señala que el empleador debe proporcionar todo el equipamiento, el hardware y el software, las herramientas de trabajo, el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación. Y también la compensación por la utilización de herramientas que sean propias de la persona. Obviamente que el teletrabajador va a ser responsable del correcto uso y el mantenimiento de los elementos, y en el caso de que, digamos, el desgaste normal que conlleva todo el uso de estos elementos, no responderá, digamos, por ese desgaste normal. Y en el caso de que se tengan que reponer, obviamente que el empleador lo deberá hacer. La compensación de gastos, que se relaciona un poco con lo que veníamos diciendo, es que la persona que trabaja bajo esta modalidad tiene derecho a la compensación por los mayores gastos de conectividad y de consumo o servicios que debe afrontar. La ley dice que esta compensación operará de acuerdo a la negociación colectiva y aclara que quedará exento del pago de impuestos a las ganancias. Lo que queda poco claro en este punto es de cómo se va a medir esta, digamos, mayor gasto que se le genera a la persona, ¿no es cierto? Si esto va a ser una cifra que se vaya midiendo mes a mes o con cierta periodicidad, o si va a ser un importe fijo, si se va a considerar remunerativo o no. O sea, digamos, de todo esto, la ley solamente dice que se le va a compensar, pero no dice el cómo. En cuanto a la capacitación, el empleador deberá garantizar la correcta capacitación de sus dependientes en las nuevas tecnologías, brindando cursos y herramientas de apoyo, tanto en forma virtual como presencial, que permitan una mejor adecuación de las partes a esta modalidad laboral, incorporando de manera eficaz los conocimientos prácticos de la utilización de las distintas herramientas y recursos necesarios para teletrabajar, como pueden ser los mensajeros, los chats, videoconferencias, accesos remotos, plataformas de trabajo a distancia y demás software específico desarrollado por cada empresa. Y en cuanto al tiempo que insuma esta capacitación, no implicará una mayor carga para el empleado. Y bueno, lo que es importante acá destacar que el empleador es el principal interesado en potenciar su emprendimiento o negocio a través del uso de las nuevas tecnologías, por lo cual, más que una obligación de capacitar, tiene que ser, representa una ventaja para él mismo, porque realmente de esta forma las personas van a poder ejercer su trabajo de manera más eficaz. Y también, por otro lado, lo pensamos como un beneficio para el empleado que va a recibir esta capacitación en todos estos medios nuevos de comunicación, que no solo le pueden servir para su vida laboral, sino también para la vida familiar, desde el punto de vista que también hoy por hoy la educación se imparte también de forma remota, y bueno, son distintas tecnologías que también podrá utilizar a lo mejor para explicarlo a sus hijos o acompañarlos a sus hijos en el proceso también de educación a distancia. Los artículos 12 y 13 garantizan los derechos colectivos. También señalan que las personas que se desempeñan bajo la modalidad de teletrabajo gozan de todos los derechos colectivos y serán considerados a las fines de la representación sindical como parte del conjunto de quienes trabajan en forma presencial. En cuanto a la higiene y seguridad laboral, lo señala en el artículo 14, la ley delega en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el dictado de las normas relativas a higiene y seguridad con el objetivo de brindar una protección adecuada a quienes trabajan bajo la modalidad del teletrabajo. El control del cumplimiento de esta normativa debe contar con participación sindical.
Asimismo, la autoridad de aplicación determinará la inclusión de las enfermedades causadas por esta modalidad dentro del listado previsto para aquellas enfermedades laborales. Y también señala que los accidentes acaecidos en el lugar, jornada y en ocasión del teletrabajo también se presumen accidentes de trabajo de acuerdo a la definición de la ley, que, bueno, ahí también la pusimos para recordar, se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. Sistemas, en el artículo 15, nos habla de los sistemas de control y derecho a la intimidad, y la ley señala que los sistemas de control destinados a la protección de los bienes e informaciones de propiedad del empleador debe contar con participación sindical a fin de salvaguardar la intimidad de la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo y la privacidad de su domicilio. En el artículo 16, que también se relaciona con este tema, habla sobre la protección de la información laboral. El empleador debe tomar las medidas que correspondan, especialmente en lo que se refiere a software, para garantizar la protección de los datos utilizados y procesados por la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo para fines profesionales, no pudiendo hacer uso de software de vigilancia que viole, obviamente, la intimidad de la misma. Bueno, sobre esto, la Ley de Contrato de Trabajo, en los artículos 70 y 72, señala respecto a los sistemas de controles que deben siempre salvaguardar la dignidad del trabajador y deberán practicarse con discreción. En cuanto a las prestaciones transnacionales, lo señala en el artículo 17, dice que cuando se trata de prestaciones transnacionales de teletrabajo, se aplicará el contrato de trabajo respectivo, la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona que trabaja. En el artículo 18 nos habla de la autoridad de aplicación, que, como decíamos, es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien debe dictar la reglamentación dentro de los 90 días. En el ámbito de su competencia, se deben registrar las empresas que desarrollen esta modalidad, acreditando el software o plataforma a utilizar y las personas, la nómina de las personas que van a desarrollar estas tareas, las que deberán informarse ante cada alta producida de manera mensual. Bueno, por último, señalamos que esta ley va a entrar en vigencia los 90 días contados a partir de que se termine la finalización del periodo del acto. Bueno, por último, nosotros hicimos una relación entre lo que es el teletrabajo y la responsabilidad social empresaria, y como sabemos que la responsabilidad social empresaria ocupa un lugar privilegiado en las organizaciones, digamos que esto hace que esté íntimamente relacionado con el teletrabajo. Como sabemos que el teletrabajo da la posibilidad a los trabajadores a realizar el trabajo desde su hogar, y esto genera un mayor equilibrio entre la vida social, familiar, personal y el trabajo. Bueno, las cuestiones de responsabilidad social empresaria no solo tienen que ver con las prácticas laborales que favorezcan la calidad de vida de los trabajadores, sino con el cuidado del medio ambiente. Es por ello que una implementación masiva, digamos, de todas las prácticas del teletrabajo, creemos que podría generar un impacto positivo ambiental, ya sea desde el punto de vista de una menor contaminación, del uso de combustibles, menores accidentes por traslado, y también una reducción por el menor uso de recursos energéticos. Bueno, pasamos a las conclusiones que... Bueno, en las conclusiones nosotros remarcamos que desde la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia, la forma en que se trabaja en todo el mundo y por supuesto en Argentina cambió de manera radical. Esta situación obligó a los trabajadores a realizar tareas remotas en su domicilio con la utilización de medios tecnológicos con los que se contaban. A pesar de las carencias de conectividad y recursos tecnológicos, sabemos que esta forma de trabajar llegó para quedarse, por lo cual, además de ayornarse, era fundamental la sanción de una norma que la regula. La ley reconoce al teletrabajador los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores presenciales, regulando situaciones especiales de esta modalidad, como el derecho de la desconexión, la compensación de gastos, las tareas de cuidado, entre otras. Si bien se exige respetar la jornada laboral con carácter de acuerdo a un marco inderogable e indispensable, esta modalidad plantea mayor flexibilización. Se visualiza que los aspectos que se han analizado previamente una mayor protección hacia el teletrabajador, y sostiene que una implementación masiva del teletrabajo podría generar un impacto positivo, tanto en los trabajadores como en las empresas,
generadoras de empleo, lo que redundaría en un beneficio para toda la sociedad. Es por ello que se espera puedan subsanarse los aspectos que generan controversia de la ley para poder aprovechar los beneficios de esta modalidad de empleo que llegó para quedarse y que nos obligó a aprender nuevas maneras de conducir y ejecutar el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos y presentamos a la segunda expositora, la doctora contadora pública Graciela Picerni, cuyo título de su trabajo es Teletrabajo, análisis de situaciones prácticas. Bueno, y un breve recordatorio, los expositores tienen 15 minutos para poder cumplir con el cronograma. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Graciela, perfecto, Graciela, se te escucha bien. Perfecto. Justamente para cumplir con el tiempo establecido para cada exposición y ya que la doctora y el doctor que expusieron recién establecieron claramente cuáles eran los puntos de la ley, lo que yo quería era hacer un comentario general respecto entonces de mi trabajo sobre justamente el tema que nos ocupa. Anoté unos cuantos tips para que no se me olvide ninguna de las cosas que les quería decir. Este tramo de nuestra jornada nos convoca a hablar de teletrabajo, una forma de prestación de servicios que no es nueva, pero que muchas empresas adoptaron ante la emergencia del aislamiento provocado por la pandemia COVID-19, con el objetivo de poder continuar sus actividades económicas y seguramente pensando que esta emergencia no sería tan prolongada, pero ya llevamos 7 meses. En este tiempo se adaptaron las actividades como se pudo. ¿Sin regulación? No, hubo regulación. La regulación de la ley 20.744, Ley de Contrato de Trabajo, que es la que se vino aplicando en todos los casos de teletrabajo que ya venían implementados desde hace tiempo. Recordaba cuando anotaba esto esta mañana que ya hace un par de jornadas atrás, nuestra colega Valeria Salazar había presentado un trabajo importante justamente sobre el tema teletrabajo, que era una forma de trabajar que venía ganando escenarios, parecía que con más lentitud, pero tuvo el empujón de la pandemia y ahora hubo que adaptarse a la emergencia. También en este periodo, en estos 7 meses, el día 30 de julio, se sancionó la ley 27.555, que regula el teletrabajo. Antes de seguir con el tema específico de la ley, quiero dejar claro que hablamos siempre de una forma de prestación de servicios en relación de dependencia, que se encuadra claramente en el concepto, que esto lo tenemos en la pantalla, el concepto que menciona la ley y que resulta en realidad una ampliación apenas del concepto general de la ley de contrato de trabajo. Dice, habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador mediante la utilización de tecnología de la información y comunicación. Entonces, con base a estos dichos, podemos resumir que hay jornada laboral establecida por la parte empleadora en uso de su derecho de organización de las empresas, hay órdenes a cumplir, hay remuneraciones, en resumen, hay subordinación. Diferencia fundamental con la forma de prestación de servicios que conocemos como freelance y que no es más que un contrato de prestación de servicios con dos partes, una que propone la realización de un servicio determinado y otra que se compromete a hacerlo en un plazo establecido en el contrato, cobrando un precio que llamaremos retribución, nunca remuneración, que será realizado con el equipo de propiedad de quien presta el servicio y en los horarios que elija para trabajar. Fundamentalmente, aquí hay independencia, hay autonomía. Entonces,
Establecida esta diferencia, volvamos a la ley 27.555. Esta ley será parte de la Ley de Contrato de Trabajo 20744, se incorporará como artículo 102 bis al título 3 de la ley, que trata las modalidades del contrato de trabajo, al finalizar el capítulo 5, que trata sobre contratos de trabajo de grupos o de equipos. Establece la ley 27.555 una serie de características que ustedes están viendo en la pantalla, en la que pone más empeño, a mi modo de ver, en recordar los límites de los derechos y obligaciones de las partes que en mostrar los beneficios que esta forma de trabajo puede aportar a las empresas y a las empleadas y empleados dispuestos a teletrabajar. Lo que ven en la pantalla es un resumen justamente de las características de la ley. Lo que leerán en el trabajo es justamente lo que expresé en el título, análisis de situaciones que se pondrán o se ponen de manifiesto a la hora de llevar a la práctica esta nueva modalidad. Me refiero al cumplimiento de recaudos laborales. En este punto pensar si estamos hablando de una nueva modalidad de trabajo, si es así, si va a aparecer en la lista de los códigos de modalidades de trabajo, o si esta es una forma de trabajar. Si yo podría tomar a un empleado con un contrato a plazo fijo para hacer teletrabajo, me parece que no hay ningún inconveniente en ese sentido. En ese caso, ¿cómo es que vamos a elegir en el momento de hacer el alta de un trabajador si es teletrabajo o no? El sistema, por supuesto, va a mandar cuando tengamos que hacer este tipo de alta en simplificación registral, nos va a aparecer probablemente la forma de elegir si es teletrabajo o no. También me refiero a recaudos laborales que tengan que ver con el cumplimiento de la obligación de las empresas de llevar planillas de ingresos y egresos. Los empleados cómo van a manifestar este momento de entrada y salida, con la conexión y desconexión, ¿cómo lo van a firmar? ¿Habrá un software que lea el momento de la conexión y el de la desconexión y lo pase a una planilla? Todas cosas que todavía no sabemos, pero que vamos a encontrarnos con estos problemas, o no problemas, pero por lo menos cosas a resolver en el momento que tengamos que anotar a un empleado como teletrabajador, que no es el caso actual, porque estamos en una emergencia donde las actividades que eran presenciales devinieron teletrabajo. También me refiero a distintas situaciones que generen desconexión del personal, por ejemplo, enfermedad, asistencia a terceros, motivos personales o simple desconexión sin aviso que genere incertidumbre en la empresa, entre otros casos. Me refiero también a los alcances de conceptos tan importantes en un vínculo laboral, como remuneración o jornada de trabajo, que tanta jurisprudencia nos han aportado para situaciones cotidianas en las empresas. Contamos con una ventaja, en este caso, muy importante. Indica la regulación que deben establecerse las pautas de este tipo de trabajo por escrito. Y esto ya nos da una enorme tranquilidad de saber que todo lo que puede generar conflicto se puede dejar aclarado desde el inicio de la relación. Por ejemplo, cuál va a ser el tipo de remuneración, si la remuneración va a ser la que establezcan los convenios colectivos de trabajo, si va a ser fija, si va a ser a través de comisiones o con el cumplimiento de objetivos, cómo se medirían esos objetivos. También podemos aclarar situaciones sobre alcances de las jornadas de trabajo, si es fija, si es flexible, situaciones referidas al alcance del derecho a la reversibilidad en la voluntad manifestada por los teletrabajadores, por los trabajadores que devinieron teletrabajadores también. Manifiestos expresos respecto del derecho de intimidad del trabajador y de su familia. ¿Qué ley será aplicable si la ley del lugar de las tareas o el domicilio del empleador en el caso de prestaciones transnacionales, por ejemplo?
instrucciones necesarias para el uso de los equipos y sistemas, recomendaciones sobre la responsabilidad en su cuidado, flexibilidades acordadas por la necesidad de cuidar menores o personas adultas a su cargo, entre otras situaciones. Pero no olvidemos que la ley entra en vigencia 90 días posteriores a la finalización del ASPO. Estamos entonces a tiempo de ir pensando una modificación en las prácticas actuales de venida a teletrabajo por adaptarse a las emergencias sanitarias. La crítica ha sido dura con la ley 27.555. Dicen, se empeñan sobre regular creando un efecto fantasma a la hora de elegir este modo de prestación de servicio. Personalmente no creo que sea para tanto. Creo que es oportuno dejar por escrito los límites que necesariamente deben respetarse para evitar futuros conflictos. Pero sí advierto que se pierde una clara oportunidad de instalar en el ámbito laboral una forma moderna, distinta, acorde a las elegidas hoy día para crear nuevos vínculos comerciales y también personales. Una forma de trabajo donde se disipan las fronteras y hasta algunas diferencias. Su uso daría a las pymes, porque las empresas grandes ya vienen implementándolo, nuevas posibilidades de ofertas de sus productos y servicios. O proyectar una nueva estructura para sus empresas, achicar el espacio, cambiar gastos por inversión en nuevas tecnologías, descartar grandes impresoras, tirar el fax si aún lo guardan, hacer lugar en el establecimiento, pero principalmente en las cabezas empresarias. Cito en el trabajo este tema como una posibilidad, como una probabilidad de cambio, una propuesta de cambio. También me interesa dejar como propuesta la necesidad de solicitar a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en su carácter de organismo de contralor, que se expida con todos los detalles que las situaciones requieren sobre cuáles son los riesgos que van a cubrir las aseguradoras de riesgos de trabajo. No solo por accidentes ocurridos en los lugares de trabajo, que son los hogares de quienes teletrabajan, sino cuáles enfermedades serán consideradas profesionales, si es que hay necesidad de agregar algunas a las listas vigentes. ¿Qué será un accidente in itinere para el personal que teletrabaje, sea en forma parcial o sea en forma total? Considero que este es el tema que hoy requiere más seguridades y certezas. También creo importante traer como propuestas algunos casos en los que el teletrabajo aportaría calidad de vida y resultan de sencilla aplicación práctica. El primero es que el teletrabajo sea una propuesta para empleadas que finalicen sus licencias por maternidad. Claro que en las actividades que se presten a esta modalidad, pero se podría evitar el pedido de excedencia, que resulta improductivo para ambas partes, para la empleada porque no recibe remuneración durante esa licencia, para la empresa que se evita buscar reemplazo para este puesto de trabajo, con el consiguiente ahorro administrativo y de capacitación. Y también planteaba como propuesta la incorporación a las empresas de trabajadores y trabajadoras con capacidades disminuidas, visuales, motrices u otras, o con obligaciones familiares de cuidados de terceras personas que les dificulte el traslado diario. Personas a quienes les cambiaría la vida, a la par de generar en las empresas oferentes beneficios tributarios y subsidios interesantes. Nos queda entonces el desafío profesional de leer en el texto de la ley más posibilidades que amenazas de conflictos, como en la vida. Nada más. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias. Excelente. Bueno, ahora pasamos a